Malaquías, el último libro que encontramos en el Antiguo Testamento, y dice de esta forma: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad. Y el pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, que tú nos regalas en el día de hoy, gracias, Padre, por habernos permitido, Señor, abrir nuestros ojos en este día hermoso, un día soleado. Un día, Señor, donde muchos de nosotros abrimos nuestros ojos y pudimos ver a nuestra familia, pudimos ver a nuestra esposa. Señor, un día en la cual me imagino que casi o la mayoría, Señor, han tenido el desayuno en su mesa y han podido, Señor, alimentar su cuerpo para poder llegar a este lugar. Un día, mi Dios, en la cual tu gracia y tu poder, Señor, permite que nosotros tengamos que vestirnos. ¿Por qué no agradecerte, Dios, por tantas cosas que tú nos permites tener? ¿Por qué no agradecerte, mi Padre Celestial, por tanto favor, Señor, que tú haces para con nosotros? En esta mañana, Señor, queremos pedirte que tú seas quien hable a nuestro corazón, desafíes a nuestras vidas y proponga, Señor, un propósito para nuestras vidas, pasos a seguirte, mi Dios. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, abre nuestros entendimientos para que de esta forma podamos entender claramente tu voluntad y cuál sea para nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Le voy a pedir que me ayuden con el horario. Solamente pienso gastar unos 35 a 40 minutos. Si alguien me ayuda con el horario, en caso de que me esté pasando, antes de los 40 o 5 minutos antes, que alguien me haga así. Cuello si te pasas. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar en esta mañana. Ese libro fue escrito justamente por Malaquías, ¿sí? Uno de los profetas menores que tenemos dentro de lo que es las escrituras en el Antiguo Testamento. El destinatario, ¿sí?, a quien se fue escrito este libro justamente tiene que ver con los judíos que estaban en Jerusalén y el pueblo de Dios, ¿sí?, que estaba esparcido quizás en algunas partes y hasta el día de hoy. ¿Sale? Fue escrito alrededor más o menos de los 430 años antes de Cristo. ¿Sale? Malaquías, el libro de Malaquías justamente es el último profeta que va a dar palabra de Dios al pueblo de Israel. Recordemos que antes de Jesucristo hubo un receso de 400 años, que no hubo palabra de Dios para el pueblo de Israel, ¿sí? 400 años en la cual Dios no habló. Dios dejó que ellos hicieran lo que querían. ¿Por qué? Porque anteriormente Dios había mandado a profetas, Dios había mandado mensajeros a comunicar la palabra de Dios de una u otra forma, ya sea para alentar al pueblo de Dios o ya sea para entregar un juicio al pueblo de Dios, ¿sí? Y el pueblo de Dios decide obedecer la palabra de Dios o decide desechar la palabra de Dios. Ahora, el obedecer
la palabra de Dios o el consejo de Dios traía bendición al pueblo de Dios. Pero el rechazar el consejo de Dios traía también su consecuencia, ¿sí? Y muchas de sus consecuencias tuvo que ver con el maltrato directamente al pueblo judío, ¿sí? Ya sea que eran conquistados por otras naciones, por plagas incluso, y muchas cosas que Dios comenzó a permitir en el pueblo de Dios por justamente por cerrar los oídos al consejo de Dios. Método literario que vamos a encontrar en este libro tiene que ver justamente con la profecía, ¿sale? Es un libro profético y de acuerdo al estudio que vayamos teniendo, de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a ir mencionando qué profecías están mencionadas en este libro. El método panorámico del libro tendría que ver con la idea principal del libro, ¿sí? Y vamos a estudiar este libro y vamos a escuchar muchas preguntas en cuanto a lo que Dios, ¿sí?, quiere que el pueblo de Dios escuche. Entonces, este es un libro donde Dios va a comenzar a hacer preguntas y va a lanzar preguntas al pueblo de Israel y va a decir, ¿saben qué? Esto está pasando, ¿no? Ustedes dicen esto, ustedes hacen esto y yo digo esto. Entonces vamos a encontrar muchas preguntas en este libro de Malaquías. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribe este libro? Justamente tiene que ver con enfrentar al pueblo de Dios con su pecado y restaurar su relación con Dios. Este libro está muy relacionado con el tiempo de Nehemías. ¿Qué pasó cuando llegó Nehemías? ¿Qué recordamos de Nehemías? ¿Ah? ¿Cómo, perdón? Estaba la ciudad en ruinas. ¿Por qué? Porque había sido conquistado, ¿sí? Habían sido llevados a Babilonia y después en el regreso Nehemías vuelve con parte del pueblo y reconstruyen los muros. Podríamos decir que en ese tiempo fueron animados por Nehemías, fueron animados por Esdras también, que trajo la palabra otra vez, dio la ley ahí a todo el pueblo y comenzaron a escuchar la voz de Dios. Pero más o menos entre los 400 y los 500, ¿sí?, está relacionado la vida de Malaquías justamente trayendo mensaje de Dios hacia el pueblo. Y vemos que no cambió mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque el libro justamente está enfocado a hacer que el pueblo de Dios entienda, ¿sí?, cuál era su pecado y tenían que restaurar su relación con Dios. ¿Ok? Palabras claves que vamos a encontrar en el libro de Malaquías, estudiando este libro, tienen que ver con Jehová de los ejércitos, dijisteis. Otra palabra clave que vamos a encontrar acá es profanar mi nombre, ¿sí? Sacerdotes, sacrificios, ofrenda, maldición y pacto, ¿sí? Esos temas vamos a encontrar metidos en lo que es este libro. El contexto histórico de Malaquías. Vamos a ver parte de lo que es el contexto. Solo 50,000 exiliados habían regresado a Judá, ¿sí?, de Babilonia en el 538 y en el 536. El templo había sido reconstruido bajo el liderazgo de Zorobabel en el 516. El sistema de sacrificio renovado, Esdras, había regresado en el 458, ¿sí?, antes de Cristo, seguido por Nehemías en el 445, ¿sí? El ritual de las ruinas religiosas, ¿sí?, en cuanto a lo que es la reconstrucción de los muros, mencionando a Nehemías, ¿sí?, como que había animado al pueblo de Dios, ¿sí?, a que Dios iba a hacer grandes cosas en ese lugar. Y Dios quería hacer grandes cosas en ese lugar con los judíos. Pero sin embargo, la maldad que está en el hombre no había cambiado, ¿sí? Recordemos que Dios mismo en la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso,
¿sí? Dice, es malvado y es perverso. Imagínense cómo lo describe Dios al hombre, al ser humano, ¿sí? Entonces, el problema estaba ahí. Aunque en el momento podríamos decir que todo en el entorno se veía como que bien. Todo el entorno apuntaba a que el pueblo de Dios iba a obedecer a Dios. Apuntaba de que el pueblo de Dios iba a respetar la ley de Dios. Pero sin embargo, ellos no permitían que Dios cambiara su corazón. Y hoy puede estar pasando lo mismo, ¿sí? Hoy puede estar pasando lo mismo hoy en día en nuestras iglesias. Quizás conocemos de Dios, quizás escuchamos de Dios. Y muchos de nosotros no queremos perdernos la alabanza y por eso llegamos a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana para iniciar el culto a las 10, ¿sí? Pero Dios no quiere nada más la intención que tú tengas. Dios quiere tu corazón, ¿sí? Dios quiere ver un cambio interno para que ese cambio interno refleje lo exterior. ¿Amén? Ok. Malaquías reprendió, condenó los abusos que el pueblo de Dios en esa ocasión estaban permitiendo. En este libro de Malaquías vamos a ver algunos puntos, y esos puntos tienen que ver. Capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1, del 2 al 5, tiene que ver con el tema de repudiar el amor de Dios. Del 1 del 6, capítulo 1, versículo 6 al 2:9, vamos a ver cómo el pueblo de Dios se niega a darle a Dios el honor que Dios merece. ¿Sale? Capítulo 2, versículo 10 al 16, tiene que ver con rechazar la fidelidad de Dios. Estos temas están metidos en este libro de Malaquías. Capítulo 2, versículo 17 al 36, ¿sí? Ya dije que es rechazar la fidelidad de Dios. Capítulo 3, versículo 7 al 12, tiene que ver con redefinir la justicia de Dios. El pueblo de Dios se había olvidado qué era la justicia de Dios. El pueblo de Dios ya no sabía en qué paso seguir. Se habían olvidado de los mandatos de Dios. Capítulo 3, versículo 7 al 12, tiene que ver con robar las riquezas de Dios. Y al finalizar capítulo 3, versículo 13 al 15, tiene que ver con maldecir la gracia de Dios. ¿Ok? Y, bueno, más bien, el 4, capítulo 4, tiene que ver con el día de Jehová. El nombre de Malaquías, su nombre significa mi mensajero. ¿Sí? Qué bonito nombre, ¿verdad? Dios, cada vez que habla a una persona y llama a una persona, en aquellos tiempos el nombre significaba mucho. ¿Por qué? Porque su nombre iba con relación a lo que Dios iba a hacer con esa persona. En este caso, busca a Malaquías. ¿Por qué? Porque su nombre significa justamente el mensajero. Y Malaquías va a entregar un mensaje al pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios tiene que reconocer su situación y buscar a Dios. ¿Ok? Vamos a iniciar con el estudio. Esto es un poquito del panorama de lo que empieza el libro de Malaquías. Y quisiera entregarte quizás un pequeño bosquejo de lo que es de este libro y lo que vamos a estudiar. El juicio de Dios en este libro va dirigido a tres grupos. Tres grupos. Quiero que no lo olvides porque durante estas semanas o este periodo vamos a estar viendo justamente lo que Dios quiere para su pueblo. Y en primer lugar,
el libro o Malaquías se va a enfocar a un grupo específico, que son los sacerdotes, ¿sí? Los sacerdotes eran aquellas personas encargadas, ¿sí?, de dirigir al pueblo de Dios, entregando la ley de Dios y haciendo sacrificios para Dios, ¿sí?, por expiación de pecados, sacrificios y todo eso, ¿verdad? Entonces, acá los sacerdotes estaban permitiendo cosas que no tenían que hacer. Entonces, el primer juicio de Dios tiene que ver hacia los sacerdotes. El segundo grupo, a quien Dios va a llamar la atención en este libro de Malaquías, tiene que ver con la gente gentil, ¿sí?, con el pueblo que estaba metido en la ciudad de Israel, ¿sí? No solamente eran judíos, sino que el pueblo había permitido que las hijas se casaran con hijos de otros pueblos, ¿sí? Y los hijos se casaran con hijas de otros pueblos. Entonces, la maldad estaba a tal grado, ¿sí? ¿Qué pasó con Salomón? ¿Recuerdan? ¿Cuántas mujeres tuvo? Ni para contarlas, ¿verdad? Ni para contarlas, tantas mujeres, ¿verdad? Y muchas de esas mujeres, ¿sí?, que habían sido esposa de Salomón, ¿sí?, no solamente venían con sus costumbres, sino con sus religiones, con sus creencias, e hicieron que Salomón muchas veces se olvidaran de Dios. Al igual que eso, el pueblo de Dios en ese momento, cuando Malaquías va y presenta el mensaje, vemos no solamente a un pueblo judío exclusivo, sino que vemos a un pueblo judío mezclado con paganos, mezclado con gentiles, mezclado con mujeres y hombres que venían de otro pueblo con diferentes costumbres, con diferente religión o creencias, ¿sí?, en medio de sus vidas. Entonces, el segundo grupo tiene que ver con la nación, ¿sí?, con los gentiles que se habían metido al pueblo de Dios. Y el tercer tema tiene que ver con el remanente fiel, ¿sí? Aquel pequeño grupo que, a pesar de la circunstancia en la cual estaban viviendo, ahora sí, ellos buscaban agradar a Dios. Ellos buscaban aún seguir las pisadas del Maestro. Entonces, tres grupos: sacerdotes, gente impía o nación impía y remanente fiel. Continuamos, ahora sí. En mi Biblia dice, en el versículo 1, capítulo 1, los sacerdotes impíos. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Para iniciar, ¿qué dice ahí? Contra. Recuerda esa palabrita, contra, ¿sí? Entonces Dios usa a Malaquías para decir algo en contra de el pueblo de Dios que le estaba fallando a Dios. ¿Sale? Versículo 2. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé más a Jacob? Fíjate la introducción que hace Malaquías por voz de Jehová. Le recuerda al pueblo de Israel en qué categoría Dios lo tenía a Israel. Dice, yo te he amado, oh Jacob. Una manera impresionante de cómo Dios habla a su pueblo de Israel, a pesar de cómo Israel estaba dando la espalda a Dios. Bien, Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? Malaquías, por favor, ve con el pueblo de Israel y dile, malditos sean todos ustedes por haberme dado la espalda. Malditos sean ustedes por haber seguido a dioses ajenos. Malditos sean ustedes y los voy a arrancar de la faz de la tierra como hice con aquella gente antes de Noé. Pero no. Dios no recuerda
la falta que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Lo primero que Dios hace es recordarle el amor que les tiene. ¿Habrá alguna similitud con nosotros? Alguien decía, cuando Dios habla a tu vida, cuando Dios habla a tu corazón, nunca Dios te va a mencionar tu pecado. Nunca Dios te va a sacar en cara lo malo que estás delante de Él. Él siempre te va a recordar cuánto te ama. ¿Y qué hizo Él por amor a ti? ¿Y sabes quién es el que te recuerda lo malo que haces? El acusador, ¿verdad? El malvado. Aquel que quiere hacerte sentir mal. Aquel que quiere hacerte sentir como un gusano. Y quiere que tú te retuerzas como gusano para entender lo malo que vives en contra de Dios. Satanás mismo es el que te quiere recordar el pasado que tienes. Él es el que quiere que tú recuerdes las veces que tú fallaste delante de Dios. Un predicador decía, si nosotros fuéramos santos, como dice la palabra de Dios, santificados, dice, no creo que encontremos a uno. Porque ¿quién comete un pecado al día? ¿Quién comete 2 pecados al día? ¿Quién comete 3? Y dice, si tan solo cometiéramos 3 pecados al día, dice, seríamos santos. Dios no recuerda lo malo que tú eres. Dios quiere recordarte su amor por la cual Él se entregó por ti. Amén. Entonces, vemos una introducción de parte de Dios antes de una condenación. Dice ahí, versículo 3, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación. Abandoné su heredad para los chacales del desierto. Dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar las ruinas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En primer lugar, quisiera que entendamos que cuando en el versículo 3, cuando dice, y a Esaú aborrecí, ¿sí? No está hablando de que Esaú recibió una condenación eterna, porque muchos lo interpretan de esta forma, ¿sí? No es que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Esaú ahorita está en el infierno, porque no quiso seguirme. Más bien se está refiriendo la palabra ahí a un sentido de que Dios dejó de lado a Esaú, ¿sí? Dejó de trabajar con Esaú como lo hizo con Jacob, de una forma más cercana, de una forma quizás más íntima, como lo hizo con Jacob. Entonces, no está hablando de una eternidad, más bien está hablando de una forma de trabajo, ¿sí? Lo dejó de lado para poder trabajar de una forma más directa con Jacob, perdón. Otra palabra que quisiera que tomes en cuenta, ahí cuando dice en el versículo 4, Jehová de los ejércitos. Fíjate que esta palabrita, Jehová de los ejércitos, lo vamos a encontrar muchas veces en este libro. 24 veces para ser exacto. El papel de Dios acá mencionado como Jehová de los ejércitos no es ese Dios amoroso que vamos a encontrar en muchas partes de la Biblia. No es ese Dios que se vino a entregar, ¿sí? No es ese Dios que vino a mostrar amor. No es ese Dios que viene a apapacharte en esos momentos difíciles. No es ese Dios que te quiere levantar anímicamente en esos momentos que quizás tú estás luchando por algo. Cuando Dios se presenta como Jehová de los ejércitos, es por algo.
es para que el pueblo de Dios en aquel momento entendiera que aquel Dios de los ejércitos, aquel Jehová de los ejércitos, viene a pelear contra ti. ¿Sí? Ya no es ese Dios amoroso. Ya no es ese Dios que te viene a presentar un plan de vida. Es aquel Dios que hartado del pecado de su pueblo, que hartado de la maldad y de las veces que su pueblo de Dios, el pueblo de Dios le dio la espalda, dice, ¿sabes qué? Ahora vengo con todo mi poder, ahora vengo como lo que soy, el Todopoderoso, ahora vengo como lo que soy, el grande, el Dios del universo, a pelear contigo. No esperes que Dios llegue a tu vida como Jehová de los ejércitos. Porque permites quizás algunas cosas en tu vida. Porque quizás permitas infidelidad en tu vida delante de Dios. Nunca permitas que Jehová llegue al grado de decirte, ya estoy harto de ti, ahora voy a venir a pelear contigo. Porque esto estaba pasando acá en el libro de Malaquías. Dios había permitido que su pueblo de Dios le diera la espalda muchas veces. Dios había permitido que el pueblo de Dios, ¿sí?, se mezclara con mujeres y hombres paganos. Y esos hombres y mujeres paganos habían permitido que el pueblo de Dios, ¿sí?, dieran la espalda de una forma horrible. Entonces Dios habló, hasta que Dios dijo, yo voy a venir como Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Dice que no hay forma o no hay peor forma que Dios te diga, ok, está bien, voy a hacer lo que tú quieres. ¿Sí? Voy a permitir lo que tú quieres. Si tú escuchas de parte de Dios esa voz que dice, ok, te voy a permitir lo que tú quieres, es porque Dios ya está cansado de ti. Y no es que sea una bendición que Dios quiera hacer lo que tú quieres, sino que va a ser un castigo, porque vas a hacer lo que tú quieres y no lo que Dios quiere para tu vida. ¿Ok? Entonces 24 veces vamos a encontrar esta palabrita Jehová de los ejércitos y tiene que ver con ese poder que Dios tiene, el poder soberano de parte de Dios, ¿sí? Aquel Dios no solamente poderoso, salvador, sino aquel Dios protector que va a buscar, ¿sí?, la santidad de la persona que ama, del pueblo que ama. ¿Sale? Sigamos. 5, versículo 5. Y vuestros ojos, dice, lo elevarán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Entremos al versículo 6, donde dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Recuerden que habíamos dicho que íbamos a ver muchas cosas acá en el libro, muchas preguntas, ¿verdad? Ahí va la primera pregunta. Dios dice, si ustedes son mis hijos y yo soy el padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Otra vez, ¿sí? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Otra pregunta. Dice, ¿en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis animal ciego para los sacrificios, dice, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Y qué dice? Decíamos que Jehová tiene una forma especial de cómo se presenta al pueblo de Dios. Y en primer lugar, Dios recuerda
a Israel el amor que tiene por su pueblo. Pero después, al mismo tiempo, Él le dice, ¿sabes qué? Me voy a presentar no como ese Dios amoroso, no como ese Dios redentor. Me voy a presentar como Jehová de los ejércitos. Y va a empezar con el primer tema que habíamos dicho, tocando a los responsables. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. Aquellas personas encargadas de guiar al pueblo de Dios. Aquellas personas encargadas de enseñarle la ley de Jehová a su pueblo. Aquellas personas encargadas de llegar al altar y hacer sacrificios para Dios, que esos sacrificios elevaran olor grato delante de la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Cuando estudiaba este libro, Nanita me retorció el corazón, me retorció la mente, me retorció mi cuerpo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque cumplimos el papel de sacerdotes. En la iglesia tenemos un pastor, tenemos 7 diáconos, y no sé tú que eres oyente, si eres congregante, si eres ahora sí que parte de la iglesia Sinaí, te sientes guiado por el sacerdocio. No sé si tú que estás acá en ese lugar, viniendo domingo tras domingo, te sientes enseñado de la palabra de Dios, guiado por la palabra de Dios. No sé si tú, hermano, hermana, amigo, amiga, que estás recurriendo domingo tras domingo a este lugar, ves el papel de liderazgo en este lugar. No quiero que lo respondas porque no quiero recibir juicio más aún de lo que ya recibí. Pero esto tocó mi corazón de tal forma que yo pensé y digo, wow. Wow. Porque el primer juicio que viene de Dios es para los sacerdotes, para aquellas personas encargadas de llevar el mensaje de Dios. ¿Sí? Y fíjate lo que hacían estos. En primer lugar, no estaban cumpliendo su papel. No estaban haciendo lo que tenían que hacer. Presentaban ofrendas ingratas delante de Dios. Si vamos a los primeros libros, que es ahí Levíticos, Deuteronomio, ¿sí? Cuando Dios enseña a su pueblo cómo tenía que hacer un sacrificio, cómo tenían que llevar delante de Dios un sacrificio en el altar y sacrificarlo y la forma que lo tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer y qué tenían que hacer, nos damos cuenta del error que estamos viendo acá. Porque acá habla de un sacerdote que estaban presentando, número 1, ¿sí?, en un lugar donde no tenían que presentar. Tenían que presentar incienso, como dice el hermano, el pan de la provisión, pero todo eso lo que estaban haciendo lo estaban presentando como si nada de valor tenía. ¿Sí? Había lugares específicos en donde tenían que presentar, donde tenían que matar los animales y luego donde tenían que sacrificarlo y donde tenía que subir como un humo de un olor fragante delante de Dios. 2, estaban aceptando animales inmundos, impuros. Cuando Dios ahí en Levítico a los sacerdotes le dice, ustedes me van a traer un animal de tal forma, pero tiene que ser perfecto. De todo el rebaño que ustedes tienen ahí, tienen que sacar el mejor y presentármelo delante de mí. Y yo voy a aceptar tu sacrificio.
Mas sin embargo acá con Malaquías vemos que los sacerdotes estaban recibiendo no solamente animales malos, sino que animales con defectos, animales que ni siquiera ellos mismos eran capaces de sacrificarlos para ellos mismos. Hermanos, cuando nosotros entramos en una religiosidad, muchas veces pasa esto en nuestras vidas. Nosotros comenzamos a permitir cosas en nuestras vidas que no tienen valor para Dios. ¿Para qué llego temprano? Si nunca empiezan a horario. ¿Para qué voy bien vestido? Si es el único día donde yo puedo ir como sea. Yo tenía un amigo anteriormente acá y él siempre venía con playera pa'l colmo era americanista, pa'l colmo de eso, ¿no? Dirás, hay otra americanista. Por favor, lo pueden sacar. Es que no tengo acá personal para sacarlos. Un día vamos a tener personal ahí para que saquen a todos los americanistas ahí, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Y venía como si estuviera yendo a la cancha de fútbol. Recuerda, hermano, estás en este lugar donde Dios nos ha puesto para alabar, para agradar a Dios y venir de una forma presentable delante de Dios. No me gustaría que el día de mañana tú vengas con short, con tus chanclas, con tu gorra y tu playera, porque no sería la mejor forma de presentarte delante del Rey. ¿Sí? Anteriormente, cuando casi conocí a Cristo hace muchísimos años atrás, llegamos a una iglesia donde eran los hermanos pentecostales, ¿no? Y ahí nos enseñaban y decían, ¿sabes qué? Cada vez que tú vengas a la presencia de Dios, vente de la mejor forma. Ponte tu mejor prenda, ponte tu mejor camisa, ponte tu mejor pantalón, porque no vienes a cualquier lugar. Y si hay algo que admiro de esa iglesia es justamente ese respeto que tienen delante de Dios. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios somos tan cuates de Dios, somos tan amigos de Dios, que nos importa, perdón la palabra, un bledo, de cómo nos presentamos delante de Dios. ¿Y qué le presentamos a Dios? Porque muchas veces delante de Dios yo vengo como si fuera el mejor amigo del mundo, ¿verdad? Contaminado por el pecado, contaminado por las cosas que meto a mi cabeza. Y todavía tengo el descaro de llegar delante de la presencia de Dios y decirle, hola amigo, ¿cómo estás? Yo estoy bien, mi cuate. Yo estoy bien acá, ya ves, estoy bien relajado delante de Dios. No, hermanos, tenemos que tener un respeto delante de Dios porque Él es santo, santo, santo. Y no te puedes presentar delante de Dios como si Él fuera cualquier cosa. ¿Amén? No nos podemos presentar delante de Dios como si Él fuera cualquier cosa. Acá vemos en el libro de Malaquías que los sacerdotes habían olvidado su papel y estaban permitiendo que el pueblo de Dios se presentara delante de Dios, ¿sí? Con animales imperfectos, con animales con piernas quebradas, con manchas, cosa que no estaba permitido presentar delante de Dios. Y quizás seguramente hay algunos de ustedes que están diciendo, ¿sí? No, pero eso era en el Antiguo Testamento, no confundas. No, es que eso era para aquel pueblo. Hoy en día la gracia de Dios está sobre nosotros y es diferente porque la gracia de Dios, hoy en día nosotros somos salvos por gracia. Claro que sí que somos salvos por gracia, pero la palabra de Dios nunca cambia. Ayer fue, hoy y mañana será la misma. ¿Sí? Lo que es Dios, la esencia de Dios nunca va a cambiar. Y lo que a Dios le gusta nunca va a cambiar. Aunque pasen 1000 años. Aunque tú me digas, tú eres viejo, ahora yo soy millennial.
¿verdad? Porque esa rama hoy en día está entrando, ¿verdad? No, es que yo soy millennial y yo me permito todo y ya sabes, está todo bien, ¿verdad? Me pesa el corazón cuando comenzamos a sentir esta ideología. Y cuando desmerecemos la gracia de Dios y perdemos el respeto a Dios. Porque Él es el Dios. Hace 2000 años Él era Dios, hoy sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios, y el mismo Dios que busca la santidad de su pueblo. Amén. 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Alguien, un maestro, cuando estaba estudiando ahí en Palabra de Vida, me decía, cada vez que encuentres un para en la palabra de Dios, dice para. Para, porque cuando Dios pone un para en su escritura, en su palabra, es que Dios quiere que tú entiendas qué viene después. Y entonces acá vemos cuando Malaquías escribe y dice, ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. No sé cuál sea tu condición, hermano, hermana, amigo, amiga que nos estás visitando hoy en día. No sé cómo vienes delante de Dios. Quizás vienes afligido, quizás vienes con cargas, quizás vienes con cosas en el corazón que te están abrumando tu vida y no te dejan ver a un Dios excelso. A un Dios todopoderoso, a un Dios que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay algo que quiere Dios que entendamos el día de hoy. Que Dios quiere que nosotros oremos a Él, nos arrepentamos delante de Él, para que la piedad de Dios esté sobre nosotros. Y no se presente como ese Jehová de los ejércitos, sino como un Jehová redentor. Y no se presente como ese Jehová que viene a pelear contra nosotros, sino un Jehová que viene a demostrar su gracia y su amor para con nosotros. Pero para esto tiene que haber un cambio rotundo en nuestras vidas. Un cambio donde yo demuestre respeto a Dios. Un cambio donde yo demuestre no solamente respeto, sino que obediencia a Dios, para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Dice Jehová de los ejércitos otra vez ahí, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Otra vez pregunta, ¿verdad? Dios acá a través de Malaquías. Yo sé que tú quieres bendiciones, ¿verdad? ¿Quién no quiere la bendición de Dios? Levante la mano el que quiera la bendición de Dios. ¿Amén? ¿Estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a que Dios transforme tu vida y tu corazón? ¿Estás dispuesto a que Dios haga grandes cosas y grandes cambios en tu vida? Porque cuando Dios quiere obrar en tu vida, lo primero que va a hacer es cambiar lo malo que hay dentro de nosotros. Y si tú no permites que Dios cambie en tu corazón y en tu vida, tu carácter, tu presencia, tu persona, difícilmente vas a ver a un Dios que obre en tu corazón. Porque Él no puede obrar con personas que no quieren. Por eso acá la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Dice ahí, ahora pues orad por el favor de Dios para que tengáis, dice, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? No puedo ser santo acá, hermanos, en la iglesia, si voy a ser otra persona en mi casa. No puedo pretender buscar a Dios acá en la iglesia cuando en mi casa ni siquiera abro su palabra. No puedo pretender, hermanos, acá decir, Dios te bendiga, hermano, cuando en tu casa ni siquiera bendices a los que están en tu casa. ¿Me entienden? ¿Me doy a entender?
Entonces Dios dice, no puedo sentir piedad de ti si tú sigues haciendo lo que siempre sabes hacer. Mentirte a ti mismo, engañarte a ti mismo, porque tú allá eres una cosa y acá quieres ser otra cosa. ¿Sí? Esto no pasa acá, ¿verdad? Por supuesto. Acá todos somos transparentes, ¿verdad? Acá todos decimos amar a todos, pero nos metemos un retorcijón en el estómago que no nos deja, ¿verdad? No puedo decirte, hermano, acá, cuando afuera no te puedo ni siquiera ver los ojos, ni siquiera puedo mirarte. Y todo esto, hermanos, me pega. Porque al primero que Dios está hablando es a mi vida. Porque el primero que me pegó de cachetadas fue a mí. Y Dios quiere que nosotros aprendamos de Él para que mostremos un cambio delante de Dios. Versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar dice, de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni vuestra mano, dice, ni de vuestras manos aceptaré ofrendas. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar, dice, se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros los habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Me duele pensar que hay muchos hermanos, hermanas, que no quieren venir a este lugar a alimentarse de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque seguramente han encontrado mejores cosas afuera, ¿no? Consejos del vecino, que es mejor el chisme que venir a escuchar a un loco como yo, ¿no? Quizás hay una mejor película que lanzó Hollywood, ¿verdad? Y donde digo, pues bueno, el domingo es mejor, ¿no? Tengo mi tiempo libre, voy a verlo tranquilo, sentado y acostado en mi cama, en vez de venir y escuchar la palabra de Dios. Si tú no te dejas, si nosotros no nos dejamos guiar por Dios y no escuchamos la palabra de Dios, difícilmente Dios va a obrar en tu corazón y en tu vida. Porque Dios quiere que nosotros seamos sensibles delante de Él. Dios quiere que nosotros seamos personas que obedezcamos a Él. Y hermano, el deber tuyo y el deber mío es que nosotros podamos comunicar a los que están afuera, a los que no pudieron venir, a los que no quisieron venir. Trece dice, habéis además dicho, oh Jehová, habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o el cojo, o el enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. En la iglesia donde iba antes, solían traer las primicias delante de Dios, ¿no? Y traían las cosas que se cultivaba, porque pues era un pueblo donde agricultor. Y muchas veces pasaba esto, ¿no?
que el producto ya estaba en venta, pero la venta, el precio de la venta era muy baja. Entonces convenía dejarlo ahí que se pudra que cosecharlo para vender. Y se veía mucho esto de que a veces, pues que se pierda, en vez de que se pierda en mi terreno, que se pierda en la iglesia, ¿no? Y lo traían a la iglesia y lo presentaban. Y de esto está hablando. Nosotros, pecadores, nosotros como hombres que buscamos hacer el mal, a veces tomamos este concepto delante de Dios. Traigo a Dios lo que me sobra. Traigo a Dios lo que ya no voy a usar. Le dedico a Dios el tiempo que me sobra, no el tiempo que debo darle a Dios. Le dedico a Dios las cosas que me están estorbando, ¿no? Ay, hermanito, qué bueno que trajiste una mesa. Realmente no fue la intención correcta. Quizás esa mesa estaba estorbando en su casa y no tenía dónde ponerlo y lo trajo para acá. Que estorbe acá, ¿verdad? Es un ejemplo, no estoy diciendo que esto pasa acá, ¿verdad? Pero suele pasar en nosotros, ¿por qué? Porque somos seres humanos errantes delante de Dios. Y siempre buscamos el beneficio personal. Y no entendemos que Dios no solamente conoce nuestra mente, sino que conoce nuestro corazón, a donde están nuestras intenciones. Entonces vengo a veces a la iglesia, no porque debo o entiendo, ¿sí?, que Dios merece mi tiempo en una forma especial. Quizás vengo a la iglesia porque pues no hay nada más que hacer, ¿verdad? Ya estoy acostumbrado a venir los domingos. O hago aquello porque pues ya ¿qué más queda? Y a veces ni eso le doy. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué Dios en su palabra dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, ¿no? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, lo despreciable. Tratamos de traer todo lo que no nos sirve delante de Dios, porque nos duele dar algo que vale la pena para nosotros. Y fíjate que esto está escrito ya 2000 años y 400, ¿cuándo son? 2400 años, ¿verdad? 2400 años atrás. Gente como tú y yo, mujeres como tú, ¿sí?, que conocían de Dios, que decían buscar a Dios, que decían amar a Dios. Pero gente que no estaba entendiendo que Dios se merece lo mejor. Gente que no estaba entendiendo que Dios quiere lo más preciado de ti, porque Él es el Dios todopoderoso. Gracias, pastor. Ya me falta un versículo. Dice el 14. Maldito es el que engaña. Y el que dice, y el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran, dice Jehová, y mi nombre es fuerte. Quiero escuchar fuerte este versículo. ¿Sale? Dice el 14, maldito es el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es. Hemos entendido que Jehová es el gran rey. Entendemos, hermanos, que Jehová no se merece cualquier cosa de nosotros. Dios quiere lo preciado de ti, lo que más cuesta entregarle.
No sé cuál sea, hermana. No sé qué sea lo que tienes arraigado ahí adentro y no se lo quieres dar a Dios. No siempre va a ser dinero lo que Dios quiere de ti, porque Dios es de espíritu. A Dios no le hace falta un centavo, un peso, 10 pesos, 1.000.000. Dios quiere lo más preciado de ti y es tu corazón. Si tú entregas tu corazón, vas a entender que realmente Dios empieza trabajando en tu corazón y transforma tu vida para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Hay muchas cosas por hablar. Y espero que Dios pueda tocar nuestro corazón de acuerdo al estudio de la palabra de Dios en estos libros, en este libro de Malaquías. Y que tengas en tu corazón la sensibilidad de poder obedecer su palabra y su mandato. Amén. Entonces decíamos 3 grupos de personas: sacerdotes, ¿sí?, la nación o la gente impía y el remanente fiel. 3 temas que vamos a tocar en estos 4 capítulos que tiene Malaquías y espero que sea de edificación para cada uno de nosotros. Decíamos que ahorita estamos hablando de los sacerdotes y pega al grupo de liderazgo. Hermano, hermana, si eres parte del pueblo de Dios acá en la Iglesia Bíblica Sinaí y ves que nosotros, el liderazgo, estamos mal o quizás estamos haciendo caso omiso a cosas que tenemos que hacer caso, acércate con nosotros, habla con nosotros, no murmures, no vayas a ser de esas personas que hablan mal afuera, habla mal en la iglesia, mete cizaña por todos lados, pero nunca te atreves a hablar con parte del grupo de liderazgo. ¿Sabes qué? Si tienes algo contra nosotros o algo con nosotros, habla directamente con nosotros. Acércate. Nosotros te vamos a agarrar a palo. No, mentira. Nosotros vamos a escuchar el consejo que tú tienes para con nosotros. ¿Y sabes qué? Eso nos puede ayudar a nosotros a ver cosas que quizás hemos dejado de ver. Hemos dejado de escuchar al pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como parte del liderazgo tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Un día Dios se va a sentar con nosotros y nos va a pedir cuentas de ustedes. Y aparte está el pastor, responsable de todos nosotros. Si tú no te acercas con nosotros, nunca vamos a saber qué te hace falta. Nunca vamos a entender qué necesidad tienes. A veces la preocupación de la familia, la preocupación del trabajo, nos hace olvidar a nosotros la responsabilidad que tenemos con ustedes. Pero si tú no te acercas hacia nosotros, nunca vamos a saber qué te hace falta. ¿Sí? No murmures afuera, no platiques afuera, platica con nosotros. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Y amado Dios, así como tú hablaste a tu pueblo de Israel diciendo qué tenían que cambiar, qué tenían que hacer, habla con nosotros, Señor, a nuestro corazón y permite que nuestro corazón sea sensible, permite que nuestra mente sea sensible a escuchar tu voz. Y te alabamos, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Te alabamos, Padre, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Y por lo que eres, Señor Jesús, queremos seguirte. Y por lo que eres, queremos servirte. Y por lo que eres, Señor Jesús, queremos estar dispuestos en tus manos, entregados a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.